Yo soy Jorge, pero todos me conocen como el León de Durango. Llevo 21 años rodando estas carreteras mexicanas con mi Macan al que bauticé el Milagro. En todo este tiempo, he visto de todo, accidentes, tragedias, gente buena y gente mala. Pero nunca, jamás, imaginé que un día cualquiera, en la carretera federal 45 entre Durango y Zacatecas, me detendría para ayudar a una joven expulsada de su casa, y que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. Hoy les voy a contar una historia que demuestra que a veces los milagros llegan disfrazados de tragedia, y que los ángeles no siempre tienen alas, a veces tienen llantas. Antes de comenzar, necesito que hagas algo por mí. Dale me gusta a este vídeo si alguna vez has ayudado a un desconocido en la carretera, suscríbete al canal si quieres escuchar más historias reales como esta, y déjame en los comentarios, ¿cuál ha sido el acto de bondad más grande que has hecho por un extraño? Me encanta leer sus experiencias porque cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Esta historia sucedió hace 3 años, en una tarde calurosa de julio. Nunca imaginé que al detenerme para ayudar a alguien en problemas, conocería a la persona que cambiaría mi destino para siempre. Porque a veces, muchachos, lo que parece una tragedia, es solo el comienzo de un milagro. Era una tarde de julio que el sol parecía un infierno pegado al cielo. El asfalto de la carretera federal 45 despedía ese vapor que hace que todo se vea borroso, como si fuera un espejismo. Yo venía de entregar una carga en Durango y me dirigía hacia Zacatecas con el Milagro ronroneando suavecito. El aire acondicionado trabajaba a todo lo que daba, pero aún así el calor se colaba por todas partes. Eran como las 4 de la tarde cuando la vi. Al principio pensé que era un espejismo más de esos que te juegan bromas en la carretera. Pero no, ahí estaba ella, sentada en la orilla del asfalto con una maleta vieja y rasgada a su lado. Una muchacha joven, tal vez de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y un vestido blanco que ya no era tan blanco por el polvo del camino. Lo que me llamó la atención no fue solo verla ahí tirada, sino la manera en que lloraba. No era un llanto cualquiera, era de esos que te salen del alma cuando ya no tienes nada más que perder. Tenía la cabeza entre las manos y los hombros le temblaban como si tuviera frío, pero con el calor que hacía era imposible. Me acordé de mi hermana menor cuando murió nuestro papá, así mismo lloraba. Mi primera reacción fue seguir de largo. No es que fuera mala persona, pero uno aprende en la carretera que no siempre es seguro detenerse por desconocidos. Pero algo en esa escena me apretó el corazón. Tal vez fue la manera en que se veía tan pequeña y perdida en medio de la nada, o tal vez fue que me recordó a mi hermana. El caso es que puse el pie en el freno y el Milagro empezó a reducir la velocidad. Cuando me detuve a unos 20 metros de ella, la muchacha levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, pero lo que más me impactó fue la mirada. No era de miedo, como esperaba, sino de sorpresa. Como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido por ella. Me bajé del camión y caminé hacia ella despacio, con las manos a la vista para que no se asustara. El calor del asfalto se sentía hasta a través de las suelas de las botas. Ella no se movió, solo me miraba fijamente, como si estuviera evaluando si yo era una amenaza o una bendición. ¿Está usted bien, señorita?, le pregunté cuando estuve lo suficientemente cerca. Mi voz sonó ronca por el calor y los kilómetros. Ella se limpió los ojos con el dorso de la mano y trató de sonreír, pero no le salió. No, señor. No estoy bien, me respondió con una voz quebrada que me partió el corazón. Pero gracias por preguntar. Hace horas que pasan carros y nadie se detiene. Ahí fue cuando me di cuenta de que había algo más en esta situación. Esta no era una muchacha cualquiera tirada en la carretera. La manera en que hablaba, la forma en que me miraba, hasta la ropa que traía puesta, aunque polvorienta, se veía de buena calidad. Y esa maleta, aunque vieja, era de cuero genuino. Pero lo que más me llamó la atención fue el reloj que traía en la muñeca. Era uno de esos relojes caros que solo los patrones o los jefes grandes usan.
¿Qué le pasó? Se le descompuso el carro, le pregunté, mirando alrededor, pero no había ningún vehículo a la vista. Ella negó con la cabeza y se puso de pie. Era más alta de lo que parecía sentada, pero seguía viéndose frágil y perdida. No, señor. No tengo carro. Me echaron de mi casa y no tengo a dónde ir. Sus palabras flotaron en el aire caliente como una oración desesperada. En ese momento, algo dentro de mí supo que esta no era una situación normal. Pero también supo que, fuera lo que había pasado, esta muchacha necesitaba ayuda. Y yo, Jorge el León de Durango, no podía simplemente subirme a mi camión y dejarla ahí tirada como si fuera un bulto sin importancia. El destino, a veces, te pone en el lugar exacto donde necesitas estar, aunque no lo sepas todavía. Cuando le pregunté qué le había pasado, Isabella me miró con esos ojos rojos de tanto llorar y empezó a contarme una historia que me partió el corazón. Resulta que la muchacha había trabajado por más de 3 años como empleada doméstica en una familia muy acomodada de Durango. No era cualquier familia, me dijo, sino una de esas familias con mucho dinero, de esas que tienen casas grandes con jardines enormes y varios carros en la cochera. Ella vivía ahí mismo, en un cuartito detrás de la casa principal, y la verdad es que la trataban bien. La señora de la casa, doña Carmen, hasta la consideraba como de la familia. Isabella me contó que la señora le había dado ropa, la había ayudado a estudiar para terminar la preparatoria, y hasta le había regalado algunas joyas que ya no usaba. Por eso traía esos aretes tan elegantes y ese reloj que me había llamado la atención desde que la vi. Pero todo se fue al diablo por culpa del hijo mayor de la familia, un tal Eduardo. Según Isabella, este Eduardo era un hombre de unos 30 y tantos años, muy consentido por su papá y acostumbrado a que todo el mundo le dijera que sí a todo. Era el heredero del negocio familiar, me explicó, y se creía el dueño del mundo. Siempre andaba en carros caros, con ropa de marca, y trataba a los empleados como si fueran basura. La cosa empezó mal desde el primer día que Isabella llegó a trabajar ahí. Eduardo, desde que la vio, comenzó a molestarla. Primero fueron comentarios sobre lo bonita que estaba, luego empezó a buscar pretextos para estar cerca de ella, y después ya le estaba pidiendo que fuera a limpiar su cuarto cuando él estaba ahí. Isabella siempre le dijo que no, que ella respetaba esa casa y que no iba a hacer nada indebido. Pero eso solo hizo que Eduardo se enojara más. El problema grande llegó hace una semana. Isabella estaba limpiando la oficina de Eduardo, como todos los martes, cuando él llegó de repente muy alterado. Empezó a revisar su escritorio como loco, abriendo cajones y tirando papeles por todos lados. Después gritó que le faltaban 20.000 pesos que había dejado ahí. Sin más ni más, la acusó a ella de habérselo robado. Isabella me contó que trató de explicarle que ella jamás había tocado nada que no fuera para limpiar, que ni siquiera sabía que él guardaba dinero en efectivo en su escritorio. Pero Eduardo ya estaba como loco, gritándole que era una ladrona, que cómo se había atrevido a robarle a la familia que la había ayudado tanto. Llamó a sus papás y ahí mismo, delante de todos, la acusó del robo. Lo que más le dolía a Isabella era que doña Carmen, la señora que la había tratado como una hija, dudó de ella. Al principio la defendió, le dijo a su hijo que Isabella era una muchacha honrada y trabajadora. Pero cuando Eduardo amenazó con llamar a la policía y hacer un escándalo, doña Carmen se puso nerviosa. Don Alberto, el papá, no quería problemas y decidió que era mejor echar a Isabella antes de que el asunto se hiciera más grande. Así fue como en menos de 2 horas, Isabella perdió todo lo que tenía. La echaron de la casa sin darle tiempo ni de empacar bien sus cosas. Solo pudo meter lo más importante en esa maleta vieja, y doña Carmen, por lo menos, le dio algo de dinero para que pudiera sobrevivir unos días. Pero era muy poco, apenas para comer 2 o 3 días. Cuando Isabella terminó de contarme su historia, se puso a llorar otra vez. Me dijo que lo peor no era haber perdido el trabajo y la casa, sino que la familia que había sido su único refugio en el mundo ya no le creía.
Se sentía como si hubiera perdido a sus papás por segunda vez, porque después de que murieron sus padres verdaderos en un accidente de carretera, doña Carmen había sido como una madre para ella. Yo la escuchaba y no podía creer cómo hay gente tan mala en este mundo. Era obvio que ese Eduardo había inventado todo para vengarse de Isabella por no haberle hecho caso a sus avances. Probablemente él mismo había escondido el dinero o se lo había gastado, y después usó a Isabella como chivo expiatorio. He visto muchas veces cómo los patrones abusan de los empleados, especialmente de las mujeres jóvenes y bonitas. Lo que más me llamaba la atención era cómo hablaba Isabella. No se expresaba como una empleada doméstica común. Usaba palabras elegantes, se notaba que tenía educación, y esa manera de caminar y de mover las manos era de alguien que había estado acostumbrada a un ambiente refinado. Tal vez por eso Eduardo la veía como una amenaza, porque una muchacha así, inteligente y educada, podía llegar a ser más que una simple empleada. El sol ya se estaba poniendo y el cielo se veía como una pintura, todo naranja y rosa. Isabella seguía ahí sentada en la orilla de la carretera, sin un peso en la bolsa, sin familia, sin un lugar a donde ir. En ese momento tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía dejar a esta muchacha tirada en medio de la nada, y menos de noche, cuando por estas carreteras solitarias andan muchos lobos con forma de hombres. Le dije que se subiera al camión, que la iba a llevar al pueblo más cercano donde pudiera pasar la noche segura. Ella me miró con una mezcla de alivio y desconfianza, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla después de todo lo que había pasado. Lo que no sabía en ese momento era que esa muchacha que parecía no tener nada en el mundo, en realidad guardaba un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Después de escuchar toda la historia de Isabella, no tuve ni que pensarlo dos veces. La ayudé a levantarse del suelo y le dije que se subiera al camión, que la iba a llevar a Fresnillo, el pueblo más cercano donde podría pasar la noche en un hotel decente y estar segura. Ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas y por primera vez desde que la encontré, le vi una sonrisa tímida que le iluminó toda la cara. Cuando estábamos subiendo su maleta a la cabina del Milagro, me di cuenta de que pesaba mucho más de lo que parecía. Al levantarla entre los dos, escuché como un ruido de papeles y cosas sueltas que se movían adentro. Isabella se apuró a acomodarla bien y la cerró con mucho cuidado, como si guardara algo muy valioso. No le dije nada, pero me quedé con la curiosidad de qué podría traer ahí que fuera tan importante. Una vez que arrancamos y el Milagro empezó a ronronear por la carretera rumbo a Fresnillo, Isabella iba callada mirando por la ventana. Se notaba que nunca había estado en un camión tan grande, porque tocaba todo con curiosidad, los asientos de cuero, los controles, las luces, hasta el pequeño televisor que tengo instalado. Me dijo que era la primera vez que se subía a un tráiler, y yo le expliqué que este camión era mi hogar, que aquí pasaba más tiempo que en cualquier casa. Mientras manejaba y veía cómo el paisaje de Durango se iba transformando con los colores del atardecer, empecé a platicarle por qué había decidido ayudarla. No era algo que hubiera pensado mucho en el momento, simplemente lo hice, pero mientras veía la carretera extenderse frente a nosotros, me di cuenta de que había algo más profundo detrás de mi decisión. Le conté sobre don Ramón, un camionero mayor que conocí hace 5 años en una gasolinera cerca de Guadalajara. Yo estaba pasando por la peor época de mi vida, mi exesposa me había dejado después de 15 años de matrimonio, me habían robado un cargamento completo de mercancía en Tamaulipas, y los bancos me querían quitar el camión por las deudas que se habían acumulado. Estaba quebrado, endeudado hasta el cuello, y esa noche estaba pensando seriamente en hacer una estupidez. Don Ramón era un señor de unos 70 años, ya retirado, que andaba en un carro viejo y traía ropa gastada. No sé por qué, pero algo en su manera de ser me dio confianza y le conté toda mi historia. Le platiqué de mis deudas, de mi divorcio, de cómo sentía que ya no tenía salida. ¿Y saben qué hizo? Me regaló 5,000 pesos que traía en la cartera. 5,000 pesos que probablemente eran todo lo que tenía en el mundo. Me dijo algo que nunca se me va a olvidar: mijo, a veces Dios nos pone en el camino de alguien que necesita ayuda,
y a veces nos pone en el camino de alguien que nos va a ayudar. Yo creo que este es el segundo caso. Esos 5.000 pesos me permitieron llegar a casa, reorganizarme y salir adelante poco a poco. Nunca volví a ver a don Ramón, pero le debo el haberme salvado la vida esa noche. Desde entonces, cada vez que veo a alguien que necesita ayuda en la carretera, me acuerdo de él. Me acuerdo de cómo se sintió recibir ayuda cuando ya no tenía esperanza, y trato de devolverle al mundo un poquito de lo que don Ramón hizo por mí. Por eso cuando vi a Isabella tirada en la carretera, no podía simplemente seguir de largo. Isabella me escuchaba en silencio, y cuando terminé de contarle la historia, me preguntó si yo creía que ella me iba a ayudar de alguna manera. Le dije que no sabía, pero que tampoco lo sabía don Ramón cuando me ayudó a mí. A veces uno simplemente tiene que confiar en que las cosas pasan por algo, que no hay casualidades sino causalidades en la vida. Ya estábamos empezando a ver las primeras luces de Fresnillo cuando Isabella cambió completamente de actitud. Su tono de voz ya no sonaba como el de la muchacha asustada y perdida que había recogido en la carretera. Ahora había algo en su manera de hablar que sonaba más seguro, más decidido, como si hubiera tomado una decisión importante. Me dijo que necesitaba contarme algo antes de que llegáramos al hotel. Que la historia que me había contado era verdad, pero que no era toda la verdad. Que si la habían echado de donde trabajaba y si la habían acusado de robar dinero que no robó, pero que había algo más que yo necesitaba saber. Mi corazón empezó a latir más rápido. En mis 21 años de carretera he aprendido a distinguir cuando viene una revelación importante, y esta tenía toda la pinta de ser una de esas que cambian todo. Le pregunté qué era lo que necesitaba decirme, y empecé a buscar un lugar para estacionar el Milagro porque presentía que lo que venía no era algo que se pudiera escuchar manejando. Isabella respiró profundo, como cuando uno se prepara para saltar de un precipicio, y me dijo que la familia donde trabajaba no era cualquier familia, y que el trabajo que tenía tampoco era cualquier trabajo. En ese momento, con las luces de Fresnillo iluminando su cara, me di cuenta de que la muchacha que había recogido en la carretera guardaba un secreto mucho más grande de lo que había imaginado. Y que tal vez, solo tal vez, don Ramón había tenido razón una vez más, a veces uno ayuda, y a veces lo ayudan a uno. Pero nunca, jamás, había imaginado de qué manera esto iba a cambiar mi vida para siempre. Estacioné el Milagro en un terreno baldío a la entrada de Fresnillo, bajo un poste de luz que nos daba suficiente claridad para hablar. Isabella se veía nerviosa, como si estuviera a punto de confesarle a un padre algo muy grave. Se acomodó en el asiento, respiró profundo varias veces, y finalmente me miró directo a los ojos. Lo que me contó esa noche cambió todo lo que yo creía saber sobre ella y sobre la vida misma. Resulta que Isabella no era solo una empleada doméstica como me había dicho. Bueno, sí trabajaba en la casa, pero no era una empleada cualquiera. Era la asistente personal y administradora de confianza de doña Carmen, y tenía acceso a información muy delicada sobre los negocios de la familia. La familia Salinas, me explicó, no solo era rica por tener dinero guardado. Eran dueños de una empresa de transportes que tenía contratos millonarios con el gobierno y con compañías mineras de toda la región. Transportes Salinas era una de las empresas más grandes de Durango, con más de 200 camiones y rutas por todo el norte del país. Don Alberto Salinas era un hombre muy poderoso, de esos que mueven hilos en la política y en los negocios grandes. Isabella había llegado a trabajar ahí no por casualidad, sino porque doña Carmen la había conocido cuando ella estudiaba administración de empresas en una universidad privada de Durango. Sus padres habían muerto cuando ella estaba en tercer semestre, y al quedarse sin dinero para seguir estudiando, doña Carmen le ofreció trabajo y la oportunidad de terminar sus estudios trabajando medio tiempo. Pero con el paso de los años, Isabella demostró ser tan inteligente y confiable que doña Carmen empezó a darle responsabilidades más grandes. La puso a cargo de revisar las cuentas de algunos negocios, a supervisar contratos, y hasta a manejar parte de la correspondencia importante. En pocas palabras, Isabella sabía más sobre los negocios de la familia Salinas que el propio Eduardo, el hijo heredero. Y ahí estaba el problema real.
Eduardo se había dado cuenta de que su papá y su mamá confiaban más en Isabella que en él para los asuntos serios del negocio. Mientras él se la pasaba gastando dinero en carros y fiestas, Isabella estaba aprendiendo todo sobre cómo manejar una empresa de transportes. Eso lo tenía furioso, especialmente porque sabía que Isabella era más capaz que él para el trabajo. La acusación del robo había sido solo la excusa que Eduardo necesitaba para sacarla de la empresa. Pero lo que él no sabía era que Isabella, en todos esos años trabajando tan cerca de doña Carmen, había descubierto algunas irregularidades en los libros de contabilidad. Contratos fantasmas, facturas alteradas, movimientos de dinero que no cuadraban. Nada que doña Carmen supiera, porque ella confiaba ciegamente en su esposo y en su hijo mayor. En esa maleta que Isabella cargaba tan cuidadosamente, no traía solo su ropa y sus pertenencias personales. Traía copias de documentos, contratos, estados de cuenta y facturas que había logrado sacar de la oficina antes de que la echaran. Tenía pruebas de que los Salinas estaban metidos en negocios turbios, probablemente lavado de dinero y evasión fiscal por millones de pesos. Isabella me contó que había estado juntando esa información durante meses, no para hacerle daño a la familia, sino porque se había dado cuenta de que don Alberto y Eduardo estaban utilizando la empresa para lavar dinero del narcotráfico. Doña Carmen no sabía nada, y Isabella había tratado de encontrar la manera de decírselo sin meterse en problemas. Pero antes de que pudiera hacer algo, Eduardo la acusó de ladrona y la echó. Cuando terminó de contarme todo esto, me quedé callado por varios minutos. No podía creer lo que estaba escuchando. La muchacha perdida y sin recursos que había recogido en la carretera resultaba que tenía en sus manos información que podía destruir a una de las familias más poderosas de Durango. Y no solo eso, sino que tenía las pruebas para demostrar que estaban lavando dinero del crimen organizado. Le pregunté qué pensaba hacer con toda esa información. Isabella me dijo que no sabía, que por eso había aceptado subirse a mi camión. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir si presentar las pruebas a las autoridades o si simplemente desaparecer e intentar empezar una nueva vida en otro lugar. El problema era que si denunciaba a los Salinas, ella también corría peligro. Gente con tanto poder y con conexiones con el narcotráfico no se iba a quedar de brazos cruzados si sabían que alguien tenía pruebas contra ellos. Y si no hacía nada, iba a cargar con el peso de saber que una familia respetable estaba financiando la violencia que azotaba todo el país. En ese momento me di cuenta de que mi decisión de ayudar a Isabella no había sido solo un acto de bondad. Sin saberlo, me había metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Pero también me di cuenta de que tal vez, como había dicho don Ramón, las cosas pasan por algo. Tal vez yo estaba ahí no solo para ayudar a Isabella, sino para ser parte de algo que podía hacer justicia. Le dije que no tenía que decidir nada esa noche, que primero necesitaba descansar y comer algo caliente. Pero por dentro ya sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre, y que la historia que había comenzado en una carretera polvorienta apenas estaba empezando. Después de que Isabella me contó toda la verdad, decidimos ir al Hotel San Francisco, un lugar sencillo pero limpio que conocía en el centro de Fresnillo. Mientras caminábamos hacia la recepción, me di cuenta de que Isabella seguía cargando esa maleta como si fuera lo más valioso del mundo, y ahora ya sabía por qué. Esa maleta contenía el futuro de mucha gente, empezando por el de ella misma. Le pagué una habitación para esa noche y le dije que nos veríamos en la mañana para desayunar y platicar sobre qué hacer. Pero yo no pude dormir ni 5 minutos. Me la pasé toda la noche dando vueltas en la cabina del Milagro, pensando en todo lo que me había contado. Por un lado, sentía que tenía que ayudarla a hacer lo correcto, pero por otro lado, sabía que meternos contra una familia tan poderosa podía significar problemas muy serios para los dos. A las 6 de la mañana ya estaba esperándola en el restaurante del hotel con 2 tazas de café y unos huevos rancheros que olían a gloria. Isabella llegó puntual, pero se veía como si tampoco hubiera dormido nada. Tenía ojeras y esa cara de quien ha estado pensando toda la noche en un problema sin solución.
Estábamos empezando a desayunar cuando llegó un señor mayor que cambiaría todo el rumbo de nuestra historia. Era un hombre de unos 60 años, alto, con bigote canoso y esa manera de vestir de quien ha trabajado toda la vida pero con dignidad. Traía un sombrero vaquero gastado pero bien cuidado, y botas que se veían usadas pero limpias. El señor se acercó a nuestra mesa con pasos seguros y nos preguntó si podía sentarse con nosotros. Normalmente, yo habría dicho que no, porque no es buena idea hablar con desconocidos cuando uno anda en problemas. Pero algo en su manera de mirar me dio confianza. Tenía esos ojos de gente buena, de esas personas que han visto mucho mundo pero que conservan el corazón limpio. Se presentó como licenciado Andrés Morales, abogado jubilado y, para nuestra sorpresa, tío de Isabella. Resulta que había estado buscándola desde que se enteró de que la habían echado de casa de los Salinas. Tenía contactos en Durango que le habían contado lo que había pasado, y había venido siguiendo pistas hasta dar con nosotros en Fresnillo. Isabella se puso a llorar cuando lo vio. Era el hermano menor de su papá, me explicó, el único familiar que le quedaba en el mundo, pero habían perdido contacto después de la muerte de sus padres. Don Andrés había estado tratando de localizarla durante años, pero como ella vivía encerrada en casa de los Salinas, nunca había podido encontrarla. Don Andrés nos contó que él había sido abogado penalista durante más de 30 años, especializado en casos de crimen organizado y corrupción. Estaba jubilado, pero todavía tenía muchos contactos en la Procuraduría y en el gobierno federal. Cuando Isabella le platicó lo que tenía en la maleta, los ojos de don Andrés se iluminaron como si hubiera encontrado oro. Resulta que don Andrés había estado investigando por su cuenta a la familia Salinas durante años. Sospechaba que estaban metidos en negocios sucios, pero nunca había podido conseguir las pruebas que necesitaba para hacer algo. Sabía de contratos irregulares, de movimientos de dinero extraños, pero siempre les faltaba esa pieza del rompecabezas que conectara todo. Isabella tenía exactamente lo que don Andrés había estado buscando durante años. Los documentos que ella había salvado eran la prueba irrefutable de que Transportes Salinas era una empresa de lavado de dinero para varios cárteles de la región. Tenían facturas falsas por millones de pesos, contratos de transporte que nunca se habían realizado, y transferencias bancarias que mostraban cómo el dinero sucio se convertía en ganancias limpias. Pero don Andrés también nos advirtió del peligro que corríamos. Los Salinas tenían conexiones muy poderosas, no solo con el crimen organizado sino también con políticos y funcionarios de gobierno. Si se daban cuenta de que Isabella tenía esas pruebas, no dudarían en hacer lo que fuera necesario para silenciarla para siempre. Sin embargo, don Andrés también nos dio esperanza. Tenía un contacto muy confiable en la Procuraduría General de la República, un fiscal federal que había estado esperando la oportunidad de meter a la cárcel a familias como los Salinas. Con las pruebas que tenía Isabella, podrían armar un caso sólido que no solo destruiría el imperio criminal de los Salinas, sino que también protegería a Isabella dándole inmunidad como testigo colaborador. El plan que propuso don Andrés era arriesgado pero inteligente. Primero, íbamos a llevar a Isabella a un lugar seguro donde pudiera estar protegida mientras se organizaba todo el operativo. Después, don Andrés se iba a reunir con su contacto en la PGR para entregar las pruebas y coordinar las detenciones. Y finalmente, cuando todo estuviera listo, Isabella iba a testificar ante un gran jurado federal. Pero necesitábamos movernos rápido. Don Andrés estaba seguro de que los Salinas ya se habían dado cuenta de que Isabella había desaparecido con información comprometedora. Probablemente ya la estaban buscando, y si nos quedábamos mucho tiempo en Fresnillo, nos iban a encontrar. Ahí fue cuando don Andrés me miró y me dijo algo que me cambió la vida: Jorge, mi sobrina me ha contado cómo la ayudaste sin conocerla, arriesgándote por una desconocida. Eso habla muy bien de tu corazón. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos una vez más? Necesitamos que la lleves a un lugar seguro mientras yo organizo todo con las autoridades federales. En ese momento me di cuenta de que don Ramón había tenido razón una vez más.
A veces uno ayuda a alguien sin saber que esa persona va a terminar ayudándolo a uno de una manera que jamás habría imaginado. Porque don Andrés no solo estaba ofreciéndose a proteger a Isabella, también me estaba ofreciendo algo que yo necesitaba sin saberlo, la oportunidad de ser parte de algo más grande que mi propia vida, la oportunidad de hacer justicia de verdad. Le dije que sí sin dudarlo ni un segundo. Y en ese momento supe que mi vida de camionero solitario estaba a punto de cambiar para siempre. Don Andrés tenía todo perfectamente planeado. Nos dijo que conocía un lugar seguro donde Isabella podía quedarse mientras él organizaba todo con las autoridades federales. Era un rancho en las afueras de Aguascalientes, propiedad de un compadre suyo que había sido comandante de la Policía Federal antes de jubilarse. El lugar estaba alejado de las carreteras principales, tenía seguridad discreta, y lo más importante, el dueño, don Esteban Vázquez, tenía experiencia protegiendo testigos en casos delicados. Salimos de Fresnillo esa misma tarde. Don Andrés se fue en su camioneta por una ruta diferente para no despertar sospechas, y yo llevé a Isabella en el Milagro por carreteras secundarias que conocía bien. Ella iba callada la mayor parte del viaje, mirando por la ventana el paisaje que cambiaba de los cerros polvorientos de Zacatecas a las tierras más verdes de Aguascalientes. Durante el camino, Isabella me contó más detalles sobre su vida en casa de los Salinas. Me platicó cómo doña Carmen la había tratado siempre como a una hija, cómo le había enseñado modales finos, la había llevado a conocer lugares elegantes, y hasta le había dado clases de inglés y francés. Por eso hablaba tan bien y se comportaba con tanta elegancia, porque había vivido durante años en un ambiente refinado. También me contó sobre Eduardo y por qué la odiaba tanto. Resulta que don Alberto Salinas había comentado varias veces, delante de empleados y socios, que Isabella era más inteligente para los negocios que su propio hijo. Eso había herido profundamente el orgullo de Eduardo, que se consideraba el heredero natural de todo el imperio familiar. Ver que una simple empleada tenía más capacidad que él para entender las operaciones de la empresa lo había llenado de resentimiento. Llegamos al rancho de don Esteban cuando ya estaba oscureciendo. Era un lugar hermoso, con una casa grande estilo hacienda, rodeada de corrales donde pastaban caballos y ganado. Se veía tranquilo y seguro, exactamente lo que necesitábamos en ese momento. Don Esteban nos recibió en la entrada. Era un hombre de unos 50 años, moreno, con esa complexión fuerte de quien ha trabajado toda la vida tanto con las manos como con la cabeza. Don Esteban ya sabía toda la historia porque don Andrés le había hablado por teléfono. Nos recibió con mucha amabilidad, pero también con esa seriedad profesional de quien entiende lo delicado de la situación. Le mostró a Isabella su habitación, que estaba en la parte de atrás de la casa, discreta pero cómoda, con vista a los corrales donde los caballos pastaban tranquilamente. Esa primera noche cenamos los tres en la cocina de la casa. Doña Esperanza, la esposa de don Esteban, había preparado unas quesadillas de flor de calabaza con frijoles de la olla que sabían a gloria. Isabella comía con ganas por primera vez desde que la conocí, y se notaba que el ambiente de familia la tranquilizaba después de tantos días de tensión y miedo. Don Esteban nos explicó cómo iban a funcionar las cosas mientras estuviéramos ahí. La seguridad del rancho era discreta pero efectiva, tenía cámaras en todos los accesos, empleados de confianza que conocían bien a cualquier extraño que se acercara, y un sistema de comunicación directo con elementos de la Policía Federal que seguían siendo leales a don Esteban. Lo más importante era que nadie podía saber que Isabella estaba ahí. Oficialmente, ella era una prima lejana de doña Esperanza que había venido a pasar unas semanas en el rancho para recuperarse de una enfermedad. Esa iba a ser la versión para cualquier persona que preguntara, incluyendo a los empleados del rancho que no estuvieran en el secreto. Don Esteban también me ofreció quedarme en el rancho mientras durara toda la operación. Tenía un cuarto para huéspedes donde podía descansar, y un lugar techado donde podía estacionar el Milagro sin que se viera desde la carretera. Me dijo que mi presencia podía ser útil porque si necesitábamos mover a Isabella rápidamente a otro lugar, tener un camionero experimentado sería una ventaja. Esa noche, antes de dormir, Isabella y yo nos sentamos en el portal de la casa a ver las estrellas.
El cielo en el rancho se veía espectacular, sin la contaminación de las ciudades, lleno de estrellas que brillaban como diamantes sobre nuestras cabezas. Isabella me agradeció una vez más por haberla ayudado, y me dijo que nunca había imaginado que un acto tan simple como detenerse en la carretera podía cambiar tanto su vida. Le dije que tampoco yo había imaginado que ayudar a una desconocida me iba a meter en una aventura como esta. Pero que no me arrepentía, porque por primera vez en muchos años sentía que estaba haciendo algo realmente importante, algo que iba más allá de simplemente llevar carga de un lugar a otro. Isabella me confió algo que me llegó al corazón. Me dijo que desde la muerte de sus padres, nunca había vuelto a sentir que pertenecía a una familia de verdad. En casa de los Salinas siempre había sido una empleada, por más cariño que le tuvieran. Pero ahí en el rancho, con don Esteban y doña Esperanza tratándola como a una hija, y conmigo y don Andrés protegiéndola como hermanos, se sentía parte de algo real por primera vez en años. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Tal vez porque sabía que estábamos en un lugar seguro, o tal vez porque sentía que por fin estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con las personas correctas. El rancho de don Esteban no era solo un refugio temporal, era el hogar que todos necesitábamos para prepararnos para lo que venía después. Y lo que venía después iba a poner a prueba todo lo que creíamos saber sobre la justicia, la familia, y el valor de hacer lo correcto aunque el mundo entero esté en tu contra. Los primeros días en el rancho pasaron tranquilos, pero llenos de preparación. Don Andrés venía todas las mañanas con noticias de sus contactos en la capital. Su amigo fiscal, el licenciado Roberto Mendoza, había recibido las primeras copias de los documentos que Isabella tenía, y ya estaba armando un equipo especial para investigar a fondo todo el caso de los Salinas. Isabella se había adaptado rápidamente a la vida del rancho. Doña Esperanza la tenía ayudando en la cocina, enseñándole a hacer tortillas a mano y a preparar mole como se debe. Era bonito verla sonreír otra vez, viendo cómo las gallinas picoteaban en el patio o cómo los potrillos jugaban en los corrales. Por primera vez desde que la conocí, se veía en paz. Yo me había quedado para ayudar con lo que fuera necesario, y don Esteban me tenía ayudando con los trabajos del rancho. Me gustaba levantarme temprano a darles de comer a los animales, arreglar cercas, y hacer esas labores que me recordaban a mi niñez en el pueblo. Era diferente a estar siempre en la carretera, pero me hacía sentir útil de otra manera. Don Esteban me contó más sobre su pasado como comandante federal. Había trabajado muchos años en casos de crimen organizado, y había visto cómo familias enteras que parecían respetables estaban metidas hasta el cuello en negocios sucios. El caso de los Salinas no lo sorprendía para nada, porque había visto docenas similares durante su carrera. Una tarde, mientras estábamos reparando una cerca del corral de los caballos, don Esteban me hizo una pregunta que me puso a reflexionar mucho. Me preguntó si yo había pensado en qué iba a hacer después de que todo esto terminara. Si iba a regresar a mi vida de siempre en la carretera, o si esta experiencia había cambiado mis planes para el futuro. La verdad es que no había pensado en eso, pero cuando me lo preguntó, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Después de tantos años manejando solo, de pueblo en pueblo, sin más compañía que el milagro y la radio, había descubierto lo que se sentía ser parte de algo importante, de una familia que se cuidaba entre todos. Esa misma tarde, Isabella y yo tuvimos una conversación que cambió muchas cosas entre nosotros. Estábamos sentados en el portal, viendo cómo se ponía el sol detrás de los cerros, cuando ella me preguntó si yo tenía familia en algún lado. Le conté sobre mi divorcio, sobre cómo mi ex esposa se había cansado de que yo estuviera siempre en la carretera, y sobre cómo desde entonces había preferido estar solo. Isabella me dijo algo que me llegó muy hondo, que tal vez yo había escogido estar solo no porque me gustara, sino porque tenía miedo de volver a confiar en alguien después de haber sido lastimado. Y que tal vez esta situación había llegado a mi vida para enseñarme que todavía podía tener una familia, aunque fuera una familia escogida en lugar de una familia de sangre. Sus palabras me hicieron pensar en todas las noches que había pasado solo en la cabina del Milagro, escuchando música ranchera y preguntándome si así iba a ser mi vida para siempre.
Y me hizo pensar también en cómo me había sentido durante esos días en el rancho, despertándome cada mañana sabiendo que había gente que me esperaba, que me necesitaba, que se preocupaba por mí. Esa noche, después de la cena, don Esteban nos reunió a todos en la sala para hablar de algo importante. Don Andrés había llamado con noticias del licenciado Mendoza. El fiscal federal ya tenía suficiente información para proceder, pero necesitaba que Isabella hiciera algo que todos sabíamos que iba a ser difícil y peligroso. Tenía que regresar a Durango para testificar ante un gran jurado, y también tenía que enfrentarse cara a cara con los Salinas durante una audiencia preliminar. Iba a estar protegida por elementos federales en todo momento, pero aún así era riesgoso. Los Salinas tenían muchos contactos, y no se sabía hasta dónde llegaba su influencia. Isabella escuchó todo en silencio, y cuando don Esteban terminó de explicar, ella no dudó ni un segundo. Dijo que estaba lista para hacer lo que fuera necesario, que había llegado muy lejos como para echarse para atrás ahora. Pero había una condición: quería que yo la acompañara. Su petición me tomó por sorpresa. Don Andrés explicó que el plan original era que elementos federales la transportaran en vehículos oficiales, con toda la seguridad del gobierno. Pero Isabella insistió en que se sentía más segura conmigo, que confiaba más en el milagro y en mi experiencia en las carreteras que en cualquier convoy oficial. Don Esteban y don Andrés se pusieron a discutir los pros y los contras. Por un lado, un camión de carga llamaba menos la atención que una caravana de carros del gobierno. Por otro lado, si algo salía mal, yo no tenía el entrenamiento ni el equipo de los federales para protegerla. Al final, llegaron a un acuerdo. Yo la llevaría a Durango, pero con escolta discreta de elementos federales que irían en otros vehículos, vigilando desde lejos. Tendríamos comunicación por radio en todo momento, y si había cualquier problema, la escolta intervendría inmediatamente. Antes de irnos a dormir esa noche, Isabella y yo hicimos algo que ninguno de los dos había hecho en años: nos arrodillamos juntos frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que doña Esperanza tenía en la sala, y le pedimos que nos cuidara en el camino que nos esperaba. No era solo una oración por nuestra seguridad física. Era una promesa de que íbamos a hacer lo correcto, pasara lo que pasara. Era un voto de que no íbamos a dejar que el miedo nos detuviera de buscar justicia para todas las víctimas de familias como los Salinas. Esa noche dormí sabiendo que en 2 días estaríamos de regreso en la carretera, pero esta vez no como un camionero solitario llevando carga, sino como parte de algo mucho más grande e importante. Y sabiendo también que, sin importar lo que pasara, ya nunca iba a estar solo otra vez. El día antes de partir hacia Durango, doña Esperanza organizó una comida especial para despedirnos. Fue una de esas comidas que quedan grabadas en el corazón para siempre: mole poblano hecho desde la madrugada, arroz rojo con verduras del huerto, frijoles refritos con queso del rancho, y tortillas calentitas que doña Esperanza había enseñado a hacer a Isabella durante esos días. Era una celebración extraña, porque todos sabíamos que íbamos hacia algo peligroso, pero al mismo tiempo era una celebración de lo que habíamos encontrado juntos. En pocos días, nos habíamos convertido en una familia de verdad, una familia que se cuidaba mutuamente y que estaba dispuesta a luchar por lo que era correcto. Don Esteban bendijo la mesa antes de comer, pidiendo a Dios que nos protegiera en el camino y que nos diera la fuerza para hacer justicia. Isabella estaba sentada a mi lado, y durante toda la comida no soltó mi mano, como si fuera su hermano mayor que la iba a cuidar en una aventura peligrosa. Después de comer, don Andrés nos explicó una vez más todos los detalles del plan. Saldríamos al día siguiente en la madrugada, tomando carreteras secundarias para llegar a Durango sin llamar la atención. Los federales nos seguirían a distancia en 2 camionetas discretas, y tendríamos comunicación constante por radio. El licenciado Mendoza nos estaría esperando en las oficinas de la Procuraduría en Durango, donde Isabella daría su primera declaración formal. Después, dependiendo de cómo salieran las cosas, tal vez tendríamos que quedarnos 1 o 2 días más para completar todos los procedimientos legales. Esa tarde, mientras yo revisaba el milagro para asegurarme de que estuviera en perfectas condiciones para el viaje, Isabella se acercó con una expresión muy seria.
Me dijo que tenía algo importante que decirme, algo que había estado pensando durante todos esos días en el rancho. Me contó que durante los años que había trabajado con doña Carmen, había aprendido mucho sobre el manejo de negocios. No solo había visto cómo funcionaba Transportes Salinas, sino que había estudiado por su cuenta administración, contabilidad, y hasta algo de leyes comerciales. Doña Carmen la había animado a prepararse, pensando que algún día podría tener su propia empresa. Isabella me propuso algo que nunca había imaginado. Me dijo que después de que todo esto terminara, después de que los Salinas fueran a la cárcel y ella estuviera libre del peligro, quería que pensáramos en formar una sociedad. Ella tenía los conocimientos administrativos y legales, y yo tenía la experiencia en transporte y el conocimiento de las carreteras. Su idea era crear una empresa de transportes honesta, que le diera competencia limpia a compañías como la de los Salinas. Una empresa que tratara bien a sus empleados, que pagara impuestos como se debe, y que fuera un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas correctamente en México. Al principio pensé que estaba loca. Yo era un simple camionero con un solo tráiler, sin dinero para inversiones grandes ni conocimientos de cómo manejar una empresa. Pero Isabella me explicó que don Andrés había estado investigando la posibilidad de que el gobierno confiscara los bienes de los Salinas una vez que fueran condenados. Parte de esos bienes podrían ser subastados, y con los contactos correctos, nosotros podríamos participar en esa subasta. Era un sueño ambicioso, pero también era un sueño hermoso. La idea de que dos personas que se habían conocido por casualidad en una carretera pudieran terminar construyendo algo grande y honesto juntos me emocionaba de una manera que no había sentido en años. Esa noche, la última que pasaríamos en el rancho, hubo música. Don Esteban sacó su guitarra y se puso a tocar canciones rancheras mientras doña Esperanza cantaba con esa voz suave que tienen las mujeres que han amado mucho en su vida. Isabella también cantó, y me sorprendió descubrir que tenía una voz preciosa, como de ángel. Yo no soy de los que cantan, pero esa noche hasta me animé a acompañar algunas canciones que me sabía desde niño. Canciones sobre la carretera, sobre el amor que se pierde y se encuentra, sobre la esperanza que nunca se muere aunque el mundo esté muy oscuro. Cuando ya era muy tarde y todos se estaban despidiendo para irse a dormir, Isabella me pidió que camináramos un poco por el rancho. Fuimos hasta el corral de los caballos, donde la luna llena alumbraba todo como si fuera de día. Ahí me dijo algo que nunca se me va a olvidar: Jorge, hace una semana yo era una mujer sin familia, sin trabajo, sin futuro, tirada en una carretera esperando a que alguien se compadeciera de mí. Hoy tengo una familia que me quiere, tengo la oportunidad de hacer justicia, y tengo la esperanza de construir algo hermoso contigo. Todo eso gracias a que tuviste el corazón para parar tu camión y ayudar a una desconocida. Me dio un abrazo largo, de esos abrazos que significan más que 1000 palabras. En ese momento me di cuenta de que don Ramón había tenido razón desde el principio: a veces uno ayuda a alguien, y a veces esa persona termina siendo la que te salva la vida. Al día siguiente nos levantaríamos antes del amanecer para emprender el viaje más importante de nuestras vidas. Pero esa noche dormí en paz, sabiendo que sin importar lo que pasara en Durango, ya habíamos ganado algo que nadie nos podía quitar: habíamos encontrado una familia, habíamos encontrado un propósito, y habíamos encontrado la esperanza de que los sueños grandes sí se pueden hacer realidad cuando la gente buena se une para luchar por lo que es correcto. Y sabiendo también que mañana, el milagro y yo no estaríamos llevando solo carga de un lugar a otro, sino que estaríamos transportando la justicia que muchas víctimas habían estado esperando durante años. El viaje hacia Durango comenzó bien. Salimos antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas se veían claritas en el firmamento. Isabella iba callada pero tranquila, con esa maleta famosa bien agarrada en sus piernas. Los federales nos seguían a buena distancia en sus camionetas sin placas, y el radio funcionaba perfectamente para mantenernos comunicados. Tomamos la carretera federal 23 hacia el norte, pasando por pueblitos que apenas estaban despertando. Se veían las primeras luces en las casas, el humo saliendo de las chimeneas donde ya estaban calentando el café, y los gallos cantando para anunciar el nuevo día.
Era un paisaje familiar y tranquilizador que me hacía pensar que todo iba a salir bien. Pero cuando llevábamos como 3 horas de camino, cerca de un pueblito llamado El South, empezó a llover. No era una lluvia normal de temporal, sino una de esas lluvias torrenciales que convierten las carreteras en ríos y que reducen la visibilidad hasta que apenas puedes ver unos metros adelante. Tuve que reducir la velocidad considerablemente, y eso nos hizo perder el contacto visual con la escolta. Por el radio nos dijeron que no nos preocupáramos, que ellos también habían tenido que reducir velocidad, pero que nos seguían cuidando desde atrás. Isabella se puso nerviosa con la tormenta, y yo traté de tranquilizarla contándole historias de otras lluvias que había enfrentado en mis años de carretera. Fue cuando estábamos pasando por un tramo especialmente solitario, rodeado de cerros y sin casas a la vista, cuando Isabella empezó a sentirse mal. Al principio pensé que eran los nervios por el viaje y por lo que nos esperaba en Durango. Pero cuando la vi ponerse pálida y empezar a sudar frío, me di cuenta de que era algo más serio. Jorge, me siento muy mal, me dijo con voz débil. Me duele mucho el estómago y me está dando mareo. Inmediatamente pensé en parar, pero estábamos en un lugar donde no había ni siquiera una gasolinera o un pueblo cerca. La lluvia seguía cayendo fuerte, y parar en medio de esa tormenta no era una buena idea. Le dije por el radio a la escolta lo que estaba pasando, y me dijeron que siguiera manejando hasta el próximo pueblo donde pudiéramos encontrar una clínica o al menos un lugar cubierto donde parar. Pero Isabella se empeoró rápidamente. Empezó a vomitar y a quejarse de que le dolía mucho el vientre. En ese momento me asusté de verdad. No solo porque Isabella se estaba poniendo muy mal, sino porque empecé a sospechar que no era una enfermedad natural. ¿Y si alguien había puesto algo en su comida en el rancho? ¿Y si los Salinas habían descubierto dónde estábamos y habían encontrado la manera de llegar hasta nosotros? Aceleré lo más que pude con la lluvia, buscando desesperadamente un lugar donde conseguir ayuda médica. Isabella estaba cada vez peor, tirada en el asiento con los ojos cerrados y gimiendo de dolor. Por el radio escuchaba las voces tensas de los federales preguntándome cada 5 minutos cómo estaba ella. Finalmente vimos las luces de un pueblo llamado Sombrerete. Entré directo al centro, buscando algún letrero que dijera clínica o centro de salud. Isabella estaba inconsciente cuando encontré una pequeña clínica familiar. Estacioné el Milagro bajo la lluvia y cargué a Isabella hasta la entrada, gritando que necesitábamos ayuda urgente. El doctor que nos atendió era un señor mayor, de esos médicos de pueblo que han visto de todo en su vida. Examinó a Isabella rápidamente y nos tranquilizó un poco. No parecía envenenamiento, sino una crisis de gastritis severa agravada por los nervios y el estrés de los últimos días. Los federales llegaron pocos minutos después, empapados por la lluvia y preocupados por lo que había pasado. Revisaron toda la clínica para asegurarse de que fuera segura, y después uno de ellos se quedó montando guardia mientras el doctor atendía a Isabella. Isabella estuvo varias horas en la clínica, recibiendo suero y medicamentos para el dolor. Yo me quedé a su lado todo el tiempo, viendo cómo la lluvia golpeaba las ventanas y preguntándome si esto era una señal de que no debíamos seguir adelante. Tal vez el cuerpo de Isabella nos estaba advirtiendo que era demasiado peligroso continuar hacia Durango. Cuando Isabella despertó, ya era de tarde y la lluvia había parado. Se veía mejor, pero todavía débil. Lo primero que me preguntó fue si estábamos bien, si nadie nos había encontrado, si la maleta estaba segura. Incluso enferma, su primera preocupación era la misión que habíamos emprendido. El doctor dijo que Isabella podía viajar, pero que necesitaba descansar y evitar el estrés. Recomendó que nos quedáramos esa noche en el pueblo y que continuáramos el viaje al día siguiente, cuando ella estuviera más recuperada. Nos hospedamos en un hotelito sencillo pero limpio que estaba cerca de la clínica. Los federales se quedaron en habitaciones contiguas, vigilando toda la noche. Isabella cenó solo un caldito de pollo y se fue a dormir temprano, agotada por la crisis de salud que había tenido. Esa noche,
Sentado en una silla junto a su cama para cuidarla mientras dormía, me puse a pensar en todo lo que habíamos pasado juntos en tan poco tiempo. Desde que la encontré tirada en la carretera hasta ese momento, habían sido solo unas semanas, pero se sentía como si hubiera vivido más en esas semanas que en todos los años anteriores de mi vida. También pensé en el miedo que había sentido cuando la vi tan enferma. No era solo el miedo de que se frustrara nuestra misión, sino el miedo de perder a alguien que ya se había vuelto muy importante para mí. Isabella ya no era solo una persona a la que había decidido ayudar, sino alguien a quien quería como familia, como hermana, como la hija que nunca tuve. Al día siguiente continuaríamos hacia Durango, pero esa noche de vigilia en Sombrerete me enseñó algo importante, que el amor verdadero no es solo celebrar juntos los momentos buenos, sino cuidarse mutuamente en los momentos difíciles. Y que una familia de verdad es aquella que no se abandona cuando las cosas se ponen feas, sino que se cuida con más cariño y dedicación. Isabella y yo ya éramos familia, y nada de lo que pudiera pasar en Durango iba a cambiar eso. Al día siguiente salimos temprano de Sombrerete rumbo a Durango. Isabella se sentía mucho mejor después del descanso, aunque todavía un poco débil. El paisaje había cambiado después de la lluvia, todo se veía más verde, el aire olía a tierra mojada, y parecía que hasta el milagro andaba más contento por las carreteras limpias. Llegamos a Durango cerca del mediodía. Era extraño estar de vuelta en la ciudad donde todo había comenzado, pero esta vez veníamos con un propósito muy diferente. Los federales nos escoltaron directamente a las oficinas de la Procuraduría, un edificio grande y gris que se veía tan serio como los asuntos que se manejaban adentro. El licenciado Mendoza nos recibió personalmente. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y esa manera de hablar calmada pero firme de quien está acostumbrado a manejar casos difíciles. Nos explicó que todo estaba listo para proceder, que ya tenían órdenes de cateo para todas las propiedades de los Salinas, y que las detenciones se harían esa misma tarde. Isabella entregó la maleta con todos los documentos originales. Ver cómo el licenciado Mendoza revisaba cada papel, cada contrato, cada estado de cuenta, era como ver cómo se armaba un rompecabezas gigante donde cada pieza encajaba perfectamente para formar la imagen completa de la corrupción de los Salinas. Estábamos en eso cuando pasó algo que nadie esperaba. Una secretaria entró muy alterada al despacho del licenciado Mendoza y le dijo que había una señora en recepción que insistía en hablar con Isabella. Que decía ser doña Carmen Salinas y que venía sola, sin abogados ni guardaespaldas. Isabella se puso pálida cuando escuchó el nombre. Don Andrés, que había llegado esa mañana de Aguascalientes, dijo que no era buena idea que se vieran, que podía ser una trampa. Pero Isabella insistió en que quería hablar con doña Carmen. Después de todo, había sido como una madre para ella durante años, y necesitaba escuchar qué tenía que decir. El licenciado Mendoza autorizó la reunión, pero con todas las precauciones. Nos llevaron a una sala especial con cámaras y micrófonos, donde quedó grabado todo lo que pasó. Yo me quedé afuera con don Andrés y los federales, pero podía ver todo a través de un vidrio. Cuando doña Carmen entró a la sala, se veía muy diferente a como Isabella la había descrito. Ya no era la señora elegante y segura de sí misma que manejaba una empresa millonaria. Era una mujer mayor, cansada, con el cabello gris despeinado y los ojos rojos de haber llorado mucho. Lo primero que hizo doña Carmen fue pedirle perdón a Isabella. Le dijo que desde el momento en que la habían echado de la casa, había sabido en su corazón que ella no había robado nada. Que conocía a Isabella mejor que a sus propios hijos, y que sabía que era incapaz de hacer algo así. Pero lo que vino después nos sorprendió a todos. Doña Carmen le contó a Isabella que después de su expulsión, ella había empezado a investigar por su cuenta lo que realmente había pasado con el dinero que faltaba. Y había descubierto cosas que la habían horrorizado. Eduardo no solo había inventado lo del robo para deshacerse de Isabella. También había estado robando dinero de la empresa durante meses para pagar deudas de juego y drogas. Era adicto a la cocaína y debía millones de pesos a gente muy peligrosa.
El dinero que supuestamente había robado Isabella era solo una pequeña parte de lo que Eduardo había estado sacando de las cuentas familiares. Pero eso no era lo peor. Doña Carmen había descubierto que su esposo don Alberto sabía perfectamente de los negocios sucios que manejaba la empresa. No solo sabía del lavado de dinero, sino que había sido él quien había iniciado esas operaciones años atrás, cuando la empresa empezó a tener problemas financieros. Eduardo era solo un títere en las manos de su padre, un adicto manipulado para hacer el trabajo sucio mientras don Alberto mantenía las apariencias de hombre respetable. Doña Carmen había vivido engañada durante años, creyendo que manejaba una empresa honesta cuando en realidad estaba sentada sobre un imperio construido con dinero del crimen organizado. Cuando doña Carmen terminó de contar toda la verdad, Isabella estaba llorando. No de tristeza, sino de alivio. Por fin sabía que la mujer que había sido como su madre no la había traicionado por maldad, sino porque había sido engañada igual que ella. Doña Carmen le dijo a Isabella que venía a entregarle información adicional que tenía guardada en una caja fuerte personal. Documentos que ni siquiera don Alberto sabía que existían, pruebas de transacciones que confirmaban todo lo que Isabella había descubierto. En ese momento me di cuenta de que estábamos viviendo el momento más importante de toda esta historia. No era solo que Isabella fuera a conseguir justicia, sino que doña Carmen había decidido hacer lo correcto a pesar de que eso significara destruir a su propia familia. Esa tarde, cuando los federales arrestaron a don Alberto y Eduardo Salinas, yo entendí algo que don Ramón me había tratado de enseñar años atrás, que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas, y que los milagros pueden venir disfrazados de las personas que menos esperamos. Los días que siguieron a los arrestos fueron una montaña rusa de emociones. El caso se volvió noticia nacional, cae red de lavado de dinero en empresa de transportes de Durango, decían los periódicos. Heroína denuncia a poderosa familia corrupta, titulaban otros. Isabella se había convertido en la cara visible de la lucha contra la corrupción, aunque ella solo quería que todo terminara para poder empezar su nueva vida tranquila. El licenciado Mendoza nos informó que las investigaciones habían destapado algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Transportes Salinas no era solo una empresa de lavado, sino parte de una red que involucraba a funcionarios de gobierno, otros empresarios, y hasta políticos de alto nivel. Las pruebas que había proporcionado Isabella fueron la llave que abrió toda una caja de Pandora. Don Alberto y Eduardo fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad. Eduardo, en su desesperación por conseguir un trato con la fiscalía, había empezado a confesar todo lo que sabía sobre las operaciones criminales de su padre. Don Alberto, por el contrario, se mantenía callado, esperando que sus contactos políticos pudieran sacarlo del problema. Doña Carmen decidió colaborar completamente con las autoridades. Entregó todas las propiedades y bienes de la empresa al gobierno federal para que fueran confiscados. Sabía que iba a quedarse sin nada, pero prefería empezar de cero con la conciencia limpia que seguir viviendo del dinero manchado de sangre. Una semana después de los arrestos, el gobierno organizó una ceremonia especial en el Palacio de Gobierno de Durango para reconocer a Isabella por su valentía. El gobernador del estado la condecoró con la Medalla al Mérito Ciudadano, y el licenciado Mendoza pronunció un discurso sobre la importancia de los ciudadanos honestos en la lucha contra el crimen organizado. Isabella se veía hermosa ese día, vestida con un traje azul que doña Carmen le había regalado para la ocasión. Pero lo más hermoso era su sonrisa, esa sonrisa de quien sabe que hizo lo correcto y que puede dormir tranquila por las noches. Cuando subió al pódium a recibir su medalla, me sentí más orgulloso que si fuera mi propia hija. Después de la ceremonia, doña Carmen organizó una comida en el restaurante más elegante de Durango. Era su manera de celebrar oficialmente que Isabella había sido exonerada de todas las acusaciones y que su nombre había quedado completamente limpio. Don Andrés, don Esteban, doña Esperanza, el licenciado Mendoza, y yo fuimos los invitados especiales. Durante la comida, doña Carmen hizo un anuncio que nos sorprendió a todos. Había tomado la decisión de mudarse a Aguascalientes para estar cerca de Isabella y empezar una nueva vida lejos de Durango y de todos los recuerdos dolorosos.
Quería recuperar la relación con Isabella, pero esta vez como iguales, como dos mujeres que habían pasado por la misma traición y que habían decidido perdonarse mutuamente. Isabella aceptó la propuesta con lágrimas en los ojos. Durante toda la crisis, lo que más le había dolido era perder a la única figura materna que había tenido después de la muerte de sus padres. Ahora que sabía que doña Carmen nunca había dudado realmente de ella, podían empezar a reconstruir esa relación familiar que tanto habían valorado. Pero la sorpresa más grande de la noche vino cuando doña Carmen sacó de su bolsa un sobre con documentos legales. Era la escritura de un terreno de 5 hectáreas en las afueras de Aguascalientes, junto con un cheque por 2 millones de pesos que había logrado sacar de sus cuentas personales antes de que fueran congeladas. Este es mi regalo para ustedes dos, dijo doña Carmen, mirándome a mí y a Isabella. Para que puedan construir esa empresa de transportes honesta con la que han estado soñando. Para que demuestren que sí se puede hacer negocio limpio en este país. Isabella y yo nos quedamos mudos. No podíamos creer que el sueño que habíamos platicado bajo las estrellas del rancho se estuviera volviendo realidad tan rápido. Teníamos el terreno para construir las oficinas y los talleres, el dinero inicial para empezar operaciones, y más importante que todo, teníamos la experiencia y la determinación para hacerlo bien. Esa noche, de regreso al hotel donde nos estábamos quedando, Isabella y yo nos sentamos a planear nuestro futuro. Decidimos que la empresa se llamaría Transportes El Milagro, en honor al camión que nos había llevado por todo este viaje increíble. Yo sería el director de operaciones, encargado de todo lo relacionado con los vehículos y las rutas. Isabella sería la directora general, manejando la administración, las finanzas y los asuntos legales. Pero lo más importante que decidimos esa noche fue que nuestra empresa no iba a ser solo un negocio. Iba a ser un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien en México. Pagaríamos salarios justos a nuestros empleados, cumpliríamos religiosamente con todos nuestros impuestos, y jamás aceptaríamos dinero sucio sin importar cuánto nos ofrecieran. También decidimos que parte de nuestras ganancias las donaríamos a causas sociales, becas para estudiantes sin recursos como había sido Isabella, apoyo para familias de camioneros accidentados, y programas para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Al final de esa conversación, Isabella me dijo algo que me llenó el corazón: Jorge, cuando estaba tirada en esa carretera hace unas semanas, pensé que mi vida había terminado. Ahora me doy cuenta de que apenas estaba empezando. Y todo gracias a que tuviste el corazón para parar tu camión. Esa noche dormí sabiendo que habíamos cumplido la promesa que le habíamos hecho a la Virgen de Guadalupe en el rancho de Don Esteban. Habíamos hecho justicia, habíamos protegido a los inocentes, y ahora teníamos la oportunidad de construir algo hermoso y duradero juntos. El milagro que había comenzado en una carretera polvorienta estaba a punto de convertirse en una nueva vida para todos nosotros. Hoy, 3 años después de aquel encuentro en la carretera Federal 45, estoy sentado en mi oficina de Transportes El Milagro, viendo por la ventana cómo nuestros camioneros salen para sus rutas matutinas. Tenemos ya 25 tráileres, todos bien mantenidos y manejados por gente honesta que trabaja con dignidad y orgullo. Isabella está en la oficina de al lado, revisando los contratos para un nuevo proyecto del gobierno federal. Ahora es una empresaria respetada en todo Aguascalientes, pero sigue siendo la misma muchacha de corazón noble que encontré llorando en la carretera. La diferencia es que ahora sonríe todos los días, y esa sonrisa ilumina no solo nuestras oficinas sino la vida de todos los que trabajamos con ella. Doña Carmen vive en una casita sencilla cerca del rancho de Don Esteban y Doña Esperanza. Se hicieron muy amigas las dos señoras, y ahora pasan las tardes tejiendo y compartiendo historias de sus vidas. Doña Carmen dice que es la primera vez en años que se siente realmente en paz consigo misma. Perdió todo el dinero y las propiedades, pero ganó algo mucho más valioso: la tranquilidad de vivir con la conciencia limpia. Don Alberto recibió una sentencia de 20 años de prisión federal. Eduardo salió con solo 5 años por haber colaborado con la justicia, pero su adicción a las drogas destruyó completamente su salud. La última vez que supimos de él, estaba en una clínica de rehabilitación,
tratando de reconstruir su vida desde cero. El dinero confiscado a la organización criminal sirvió para financiar programas sociales en todo Durango. Se construyeron escuelas, centros de salud y becas universitarias para jóvenes sin recursos. Isabella dice que esa es la mejor venganza contra los criminales, convertir su dinero sucio en esperanza para las familias honestas. Don Andrés se convirtió en nuestro abogado corporativo, aunque oficialmente está jubilado. Don Esteban maneja la seguridad de nuestra empresa, asegurándose de que todos nuestros empleados y sus familias estén protegidos. Es una familia de trabajo que funciona como una familia de verdad. El mes pasado celebramos algo muy especial. Isabella se casó con el licenciado Mendoza. Se conocieron durante todo el proceso legal y se enamoraron trabajando juntos por la justicia. Fue una boda sencilla pero hermosa en la capillita del rancho de Don Esteban, con mariachis y comida hecha por Doña Esperanza y Doña Carmen. Yo fui quien la llevó al altar, porque Isabella dice que soy el hermano mayor que nunca tuvo. Cuando la entregué al licenciado Mendoza, le dije que estaba entregando a la mujer más valiente y honesta que había conocido en mi vida. Él me prometió que la iba a cuidar y querer como se merece. Mi propia vida también cambió mucho. Hace un año conocí a Lupita, una maestra de primaria que llegó a pedir trabajo como secretaria en la empresa. Es una mujer buena, sencilla, que me quiere por lo que soy y no por lo que tengo. Nos vamos a casar el próximo año, y ya estamos platicando de adoptar un niño para darle el hogar lleno de amor que nosotros nunca tuvimos. El Milagro, mi camión original, ya está retirado pero lo conservo como símbolo en el patio de la empresa. Los empleados nuevos siempre preguntan por qué hay un tráiler viejo estacionado ahí como si fuera un monumento. Entonces les cuento la historia de cómo todo empezó el día que decidí parar para ayudar a una desconocida en la carretera. Algunas tardes, cuando termina el trabajo, Isabella y yo nos subimos a El Milagro y manejamos por las carreteras de los alrededores, recordando todo lo que pasamos juntos. Hablamos de nuestros planes futuros, de los empleados que queremos contratar, de las familias que queremos ayudar. Pero sobre todo, hablamos de don Ramón, aquel camionero que me ayudó años atrás y que me enseñó que a veces uno ayuda y a veces lo ayudan. Nunca volví a encontrarlo, pero sé que estaría orgulloso de ver todo lo que creció de aquella lección que me dio. Porque al final, amigos de la carretera, la vida es como manejar de noche, nunca sabes lo que te espera más adelante, pero si llevas el corazón limpio y estás dispuesto a ayudar cuando alguien te necesita, siempre vas a llegar a donde tienes que estar. Y quien se detiene en la carretera para ayudar a otro, nunca anda solo. Siempre va acompañado de los ángeles que premian a los corazones nobles. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame, ¿alguna vez has ayudado a un desconocido sin esperar nada a cambio? Suscríbete para más relatos de esperanza y fe en la carretera de la vida.